y no está haciendo el gobierno, o si lo que está haciendo no alcanza para paliar la situación de los bolsillos de los peruanos. Juan Carlos Matthews está con nosotros, es economista, ha sido viceministro de Industria y está con nosotros para hablar del tema. Juan Carlos, qué gusto tenerte, buenas tardes, bienvenido. Hola Pamela, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A ti por atendernos, Juan Carlos. Queremos entender en términos sencillos varios temas en materia económica, pero el principal a esta hora de la tarde, quienes nos ven, es la inflación. El dinero no alcanza. ¿Qué significa esta baja en la calificación nuevamente del Perú? Que este año, por primera vez en 20 años, es el Perú que menor va a crecer en promedio en toda la región. Sí, mira, preocupante la situación por la siguiente razón, Pamela. La economía peruana se mueve básicamente por cuatro motores. Primer motor, sin que sean prioritarios o el resto. El primer motor, inversión pública. El segundo motor, inversión privada, que pesa el 80% del total de inversión, 20% de la pública. El tercero es exportaciones y el cuarto es consumo interno. Todo lo que estás viendo en los videos significa consumo, de gasolina, de pan, de gas y tal. Y el consumo pesa casi 63% del PBI. El problema es que en una coyuntura de este tipo, cuando hay demasiada incertidumbre, el inversionista no pone la plata. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversiones grandotas, de gas, de petroquímica o de una bodega. Un pequeño negocio también es una inversión. Y cuando hay incertidumbre, no se invierte. Cuando no se invierte, se cae el empleo. Y eso termina complicando más el escenario que tú acabas de mostrar, en el sentido que, por un lado, suben los precios de las cosas, eso es la inflación, y por otro lado, se caen mis ingresos a través de menor empleo. ¿Qué significa esta declaración de Fitch? Hay tres calificadoras de grado de inversión: Fitch, Standard Poor's y Moody's. A Perú en el año 2007 le dieron un sellito en la frente que significa grado de inversión. Eso solamente lo tenía Chile en América Latina, se lo dieron a Perú y a partir de ese momento creció significativamente la inversión. Cuando le bajas la categoría, muchas empresas que tienen como política solo invertir en los países mejor calificados con respecto al grado de inversión, dejan de hacerlo. Perú no ha pedido el grado de inversión, pero lamentablemente pudiera darse esa situación y sería una muy mala noticia que perdiéramos el grado de inversión porque, como repito, nos condenaría a ir perdiendo más inversión. Este año ya de por sí, la inversión privada va a crecer 0% y la mala noticia es que el próximo año muy probablemente sea un escenario igual o aún más complicado. O sea, tenemos 2 años de incertidumbre complicada. Y como bien has señalado tú, hay variables externas importantes, por supuesto. La invasión de Rusia y Ucrania explica en gran parte el problema de la inflación, pero el Estado no está haciendo lo suyo en el sentido de generar tranquilidad, permitir flujo de inversión y que al menos suben las cosas, pero tengo empleo. Claro. Si tengo empleo, por lo menos me sé bandear. El problema es la combinación, ese binomio malazo de inflación y pérdida de empleo, que eso es lo que se está dando, ¿no? Ok, entonces, en ese sentido, para no atribuirle todo, porque hay quienes aún siguen interpretando que hay como un cargamontón a un presidente como Pedro Castillo, al que no lo dejan trabajar, permanentemente lo acusan, prensa golpista, fiscal de la nación que está politizando la administración de justicia, todos los argumentos que utiliza el Ejecutivo para justificarse. Ok, sin embargo, toda esta situación que se genera en las decisiones del presidente Pedro Castillo, los nombramientos en los ministerios, los cambios de ministros, creo que vamos, ¿cuántos cambios? 80, 90 cambios de ministros en un año. O sea, ahorita está por salir el ministro de Salud, que todavía no sale porque seguramente no tiene su reemplazo. Entonces, todo esto, ¿cómo suma a esto que ya importamos? Estamos en medio de una tormenta perfecta a nivel económico. Sí, mira, lo ha graficado correctamente en el sentido de que si bien es una inflación importada fundamentalmente, y lo dijiste muy claro en la explicación, internamente esa palabrita que hemos mencionado un par de veces, que es incertidumbre, eso es lo que significa el error del Estado en el no dar tranquilidad a aquellos inversionistas de todos los niveles que son los que generarían un cambio porque permiten que al crecer la inversión sube el empleo y si sube el empleo sube el consumo y por lo tanto nuestro PIB despega. ¿Qué es lo que está pasando con esa incertidumbre? Las expectativas de crecimiento de la economía peruana son 2.7% y el próximo año probablemente sean menores todavía.
Siempre que el Perú crece debajo de 3,5%, se está acentuando el desempleo y el subempleo. Es decir, todos los años salen a buscar trabajo 390.000 muchachos. Eso nos obliga a crecer sobre 3,5%. Por consiguiente, cada año que tengamos esa noticia que crecemos debajo de eso, está habiendo más desempleo y está habiendo más subempleo. Entonces, no es poca cosa hablar de este conflicto permanente entre Ejecutivo y Legislativo y generar un escenario de incertidumbre. Cualquier inversionista de cualquier tamaño busca dos cosas: estabilidad macroeconómica, reglas de juego claras, y seguridad jurídica. Ninguna de las dos cosas se tienen hoy día en el país y eso es principalmente responsabilidad del gobierno y del legislativo. Esa tranquilidad no se da y no se vislumbra en el corto plazo una señal clara sobre eso, ¿no? Enhorabuena, porque no hay que sacar de la ecuación el comportamiento del Congreso de la República, y nos enfrentamos a esta situación. Un presidente refractario a la crítica que de boca para afuera dice voy a recomponer, vamos a corregir el rumbo, pero insisten más de los mismos en los nombramientos de las personas que asumen los ministerios, y tenemos un Congreso de la República que desde el día 1, hay que decirlo, parte de la oposición terca en pretender desconocer la elección de Pedro Castillo, promover vacancias sin sustento, promover un juicio constitucional por traición a la patria. Y llegamos a este punto en el que aparentemente hay una investigación más sólida, con más elementos que podrían sustentarlo, pero no hay los votos. ¿Es sostenible esto en el tiempo? O sea, ¿es sostenible un presidente que está más preocupado en protegerse, en blindarse, y todas sus intervenciones públicas apuntan a esa línea más que a esbozarnos una visión de país, y un Congreso que se resiste a irse a fiscalizar? ¿Es sostenible en el tiempo, además para la economía, para el bolsillo de los peruanos? No lo es, no lo es. Ya las propias señales del corto plazo, las que te señalo, Ujú. del 2022 y Sí, 2023, y son... es mucho decir, son bastante malas. O sea, Ujú. bastante malas. O sea, decir, crecimiento de la inversión Claro. 0%, crecimiento de la economía lejos del nivel que permita por lo menos cubrir los niveles de empleo que se requieren. Cuando se habla de que se está recuperando el empleo, estamos lejos del nivel prepandemia y lo que está creciendo es el empleo informal. Pero Ujú. el empleo adecuado, como se llama en economía, no está creciendo significativamente. Entonces, no es sostenible y cada vez eso se agudiza y obviamente tiene rebotes. Presión de la propia sociedad, delincuencia, todo eso Claro. crece en paralelo y se acentúa la informalidad también, ¿no? Es peligroso y yo creo que tiene que tener un desenlace y no en un tiempo largo, de ninguna manera en un tiempo largo, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Y que tiene que ser un desenlace al final del día, y entramos a la parte política, Juan Carlos, un desenlace quizás conversado, negociado, porque hoy ni hay los 87 votos para la vacancia, ni hay la voluntad del presidente de dar un paso al costado y de sentarse a buscar una salida. Y mientras Sí, tanto tenemos esta calma chicha en la que los que pagan los platos rotos es lo que tú has dicho, los chicos que salen al mercado y que no van a encontrar empleo, el ama de casa que va al mercado y ya la plata no le alcanza, y una situación de incertidumbre permanente. O sea, no hay nervios, ni empresario, ni país que aguante. claro. Yo sé que al gobierno no le gusta el término, pero Ujú, una suerte de hoja de ruta, ujú. cambiémosle el nombre para que no le suene mal, pero simplemente puntos sobre los que tendríamos que tener un acuerdo independientemente de tu ideología y tu posición política. O sea, no, me parece increíble que no podamos tener un acuerdo, por ejemplo, en que en un lapso de 3 4 años la pobreza extrema, que es 4,3% del Perú, sea cero. Eso es posible. Que la pobreza, que ha subido a 30%, que habíamos logrado reducirla de 50,2 a 20,5, la llevemos a un nivel de 19. O sea, independientemente de la postura ideológica que cada cual tenga, yo creo que en acuerdos sobre temas de reforma de salud, de educación, algunos temas de pobreza, de informalidad, serían acuerdos básicos sobre los cuales por lo menos harían una señal de tranquilidad. Pero no existe eso. O sea, si tratáramos de llegar a qué puntos de acuerdo tenemos como país, nos miraríamos al costado y de repente no encontraríamos ninguno. Y eso es lamentable, ¿no? Lamentable, ¿no? Juan Carlos, te agradezco habernos atendido. Una pena terminar esta conversación sin una perspectiva de esperanza, porque solamente, y para terminar, esto de una agenda de acuerdos mínimos, ¿es Sí. posible con este Congreso y con este presidente?
Porque el Aún cardenal que Barreto lo mencionó, es que la iglesia a veces toma, la iglesia, hay quienes dicen la iglesia solamente dedicarse a asuntos eclesiásticos, ¿correcto? Y de quienes profesan la religión. Pero el cardenal ha salido a decir, señor, dé un paso al costado y Congreso convoquen a elecciones generales. Por eso te lo pregunto, porque la salida va por ahí. yo te digo, hace algún tiempo, independientemente con qué gobierno se dio, se creó esta iniciativa del Acuerdo Nacional. Ujú. Y esa es la esfera. Es decir, participan todos los partidos políticos, incluso la iglesia, digamos, los sectores empresariales representados también, todas las posiciones. Y lo que se busca es llegar por lo menos a alguna agenda mínima que salve al país. Yo sí creo que esa posibilidad existe. Obviamente necesitas tener habilidades blandas en ambos lados Ujú. y no es una característica ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Conflicto y enfrentamiento permanente. Las redes sociales han polarizado la sociedad y se necesita alguien con un temperamento claro y habilidades blandas para tener capacidad de escucha, sentar y generar un diálogo. Tú has señalado una posibilidad. No sé si la mejor o no, pero la iglesia pudiera hacerlo. El sector académico podría ser alguien que tome la iniciativa de manera organizada. Pero la idea es que sí tiene que existir capacidad entre todos los peruanos de sentarnos y llegar a 4 o 5 puntos de acuerdo que por lo menos den una relativa tranquilidad y que la inversión fluya. Fluye la inversión, se genere empleo y por más que haya inflación, por más que haya subido los precios como lo está viendo, el tener trabajo o no tener trabajo marca una gran diferencia. Y Absolutamente. disparando a la inversión es absurdo, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias por atendernos esta tarde. No. A ti, Pamela, Un gusto. muchísimas gracias. Un Gracias. abrazo.